Comenzamos. Pues gracias a todos por su paciencia. Siempre la tecnología nos juega pues alguna complicación y lo importante es que ya estamos aquí. Me gustaría saber sus nombres, quiénes están con nosotros. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, me gustaría saber quiénes están con nosotros. Adrián de Puebla. Adrián de Puebla. Sí. ¿Sí? ¿Quién más? Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Quién eres? Julieta de Argentina. Tengo el micrófono bloqueado porque mis hijos están durmiendo, pero voy a escuchar atentamente y a lo sumo escribo. Pero estoy escuchando, estoy acá. Encantados de tenerte con nosotros. Igualmente. ¿Quién más? Bueno, nos vamos saltando la presentación para hacerlo un poco más dinámico y bueno, me encantará contar con sus preguntas a la hora que deseen interrumpirme, opinar para que esto se haga más dinámico. Sé que pues ya llevamos bastantes minutos esperando, les ofrezco una disculpa en nombre mío y de Adrián, escapa a nuestro control, fue la primera, así que nadie se animaba, pero bueno, estoy seguro que la segunda quedará mejor y bueno. El tema que hemos elegido para esta ocasión lo hemos denominado inteligencia financiera. Me gustaría que levantaran su mano si todos me están escuchando bien. Ok, bueno. Pues empezaremos por hablar qué es lo que entendemos por inteligencia. No sé si alguno de ustedes, para hacerlo más dinámico y no esté hablando yo de manera monótona, quisiera darme su concepto de inteligencia. Bueno, pues empezaré yo. Pues algunos piensan que inteligencia es el conjunto de conocimientos. En ocasiones, cuando éramos más pequeños o cuando éramos algunos niños o más jóvenes, con frecuencia escuchábamos algún término de qué bárbaro, cuánto sabe, no le entendí nada, ¿no? Y en muchos casos se ha confundido el término inteligencia con acervo de conocimientos. Desde mi punto de vista eso es cultura, es información y es muy importante tener una noción de dónde estamos en el mundo, de conocer de las culturas, conocer nombres de ciudades y sin duda es una información relevante porque nos permite ubicarnos. Sin embargo, para ser más concretos, existen diversos términos o distintas definiciones de lo que es la inteligencia y podremos encontrar definiciones tan variadas, tan amplias y complejas como podamos imaginarnos. Para concretar, yo me quedo con la que me acomoda a mí y que no la he elegido, sino que la he configurado de una serie de definiciones que a mí me parecen acertadas para efectos de esta plática y para efectos prácticos. Y se dice, o yo diría que la inteligencia es la capacidad de comprensión para solucionar problemas. ¿Están de acuerdo conmigo con esa breve definición? ¿Sí? ¿Les gusta? ¿O les gusta a todos o no les gusta a nadie? Porque los veo muy callados. Sí, nos gusta. Una manita para, ok, si les gusta. Bueno, entonces, una persona podemos considerar que es inteligente cuando es capaz de comprender y de solucionar un problema. Estoy por sacar un libro este mes, en unos 30 días, que se llama Cuentos de Terror Emprendedor. Cuento con uno que se llama Cuentos de Terror Financiero y en enero sale otro que se llama Homo Emprendus. Ahí hablo de cómo considero que el ser humano en su larga, más allá de los debates que pudiera haber culturales y religiosos sobre el origen de la vida o el origen del ser humano, establezco que los seres primitivos que vienen siendo familiares nuestros por muchas razones,
no ha sido lineal, sino son al menos 26 especies que junto con la nuestra han existido en el planeta a lo largo de miles de años y solo la nuestra, la 27ª, ha sobrevivido. Y yo considero que uno de los aspectos fundamentales no es la fuerza, no son los maxilares, no son sus pectorales, no es que sean más veloces o que sean más fuertes, es simplemente que han sido más inteligentes. Es decir, han sido capaces de comprender una situación y de solucionar una serie de problemas. Y yo creo que uno de los puntos estelares de este salto cuántico de esos seres que antes se dedicaban a colgarse o a descolgarse de las ramas y comer frutos silvestres, fue cuando empieza la sequía por una serie de cambios climáticos, empiezan a escasear los frutos silvestres y se ven ante la circunstancia de entender que escasean los frutos que antes no tenían más que pasarse de un árbol a otro, comprenden una situación y entonces se enfocan en la solución de determinado problema. ¿Cuál era el problema? La escasez de alimento, y esa escasez de alimento requiere una solución. ¿Cuál fue la solución que según antropólogos y muchos conocedores de estos temas han llegado? Bueno, la solución fue el tener que bajar a las llanuras para explorar nuevos territorios y conseguir nuevos alimentos. Yo creo que es uno de los puntos estelares donde la creación o el desarrollo del ser humano, o como hoy lo conocemos, y de nuestros ancestros, manifiesta su inteligencia. Somos capaces de entender lo que pasa en nuestro entorno y lo que pasa a nuestro alrededor, y podemos ofrecer una solución. Por ejemplo, Benja es capaz de entender que hay gente que requiere, lo poco que conozco, un buen restaurante o un restaurante en carnes y algunas otras cosas que seguramente ofrecerá, detecta y es capaz de leer y propone una solución, porque finalmente un negocio es solucionarle un problema a alguien o a un grupo de gentes para que nos paguen por ello. Entonces, desde mi punto de vista y de muchos, eso es un emprendimiento. Por eso ese libro se llama Homo Emprendus. Entonces estamos solucionando un problema. Entonces, si hablamos ya de términos de inteligencia financiera, pues esos primeros seres se vieron en la necesidad de buscar su sustento. Yo creo que no es muy diferente lo que pasaba en ese entonces a lo que pasa en la actualidad. Ha variado, ahora usamos traje, portafolio, iPads, computadoras. Ahora no usamos lanzas, no andamos en busca de mamut físicamente, pero finalmente bajamos a la llanura en un horario laboral, en un restaurante, en un despacho, en una empresa, sea cual sea el género, y estamos buscando cazar en la llanura nuestro sustento. A algunos les llega en forma de negocio, a algunos les llega en forma de un salario semanal o mensual, pero finalmente viene siendo el mismo proceso. Estamos buscando el sustento. Entonces, yo creo que la inteligencia financiera tiene una expresión primigenia, y la inteligencia para emprender en ese momento. Entonces, si hablamos ya de finanzas, pues lo podemos entender como el conjunto de saberes o de herramientas que nos permitan manejar adecuadamente nuestros recursos. Y ojo que estoy hablando de recursos, no estoy hablando de dinero. El dinero es uno más de los recursos que podemos poseer, o la expresión del valor de los recursos que poseemos. Por ejemplo, a Benja, que lo veo, ¿cuál sería tu más importante recurso hablando de tu negocio, Benja? Parece que no tenemos acceso al micrófono, pero yo me imagino que uno de los recursos más importantes es la capacidad de organizar, la capacidad de liderar un equipo, meseros, cocineros, el buen gusto que pasa por el buen olfato, para dirigir si una carne es
merece ser comprada, si está en buen estado, el punto. Es decir, esos son recursos importantes. En el caso de quienes son psicólogos, quienes son ingenieros, pues sus recursos más importantes son sus conocimientos. Me he adelantado una dinámica que con frecuencia hago y que me gusta mucho, y cuando doy alguna conferencia y abordo este tópico, les pido a los presentes que se pongan de pie. Si se pueden poner de pie, háganlo, sirve que no nos dormimos, y que demos unos pequeños saltitos. Bueno, ya dimos los saltitos, o que por lo menos traten de moverse y traten de calcular su peso, ¿no? Entonces, pues algunos calcularán 80 kilos de puro músculo y fuerza, algunos 60, algunos 70, algunos 55, algunos 100. Y hay diferentes historias, algunas que nos remiten a algunos pasajes de algunos temas que tienen que ver con la religión, y alguno de ellos dice que el talento era el peso de un hombre en oro. Entonces, en la antigüedad de algunas culturas se decía, y algunos recordaremos aquellas historias como las 1001 noches y en algunas de otras historias maravillosas, que decían, bueno, ha matado al dragón o ha logrado conquistar tal cosa, darle 3 talentos o darle 100 talentos a este hombre, a este guerrero, a esta persona. Y se dice que entre los romanos y otras culturas el talento era el peso de un hombre en oro. Hay distintas historias que no coinciden con esta, pero esta me encanta. ¿Qué es el talento? Pues es tu peso en oro, ¿no? Es el conjunto de habilidades y de capacidades que tenemos. Y también ya me adelanté a la dinámica, pero cuando lo hago en auditorios, siempre les pregunto cuál es el recurso más valioso. Y como no nos funciona muy bien el micrófono, me adelantaré y les platicaré lo que sucede. Algunos levantan la mano, yo, como en la escuela, y empiezan a decir, bueno, mi recurso más valioso, o el recurso más valioso es el oro, o es el petróleo, o es los diamantes. Bueno, finalmente, el tema de esto es que el recurso más valioso somos nosotros, el conjunto de habilidades y de capacidades que tenemos para convertir ese talento en dinero. Es decir, alguien tiene un talento muy especial para cocinar, alguien tiene un talento especial para expresarse en público y conducir procesos de transformación, alguien tiene talento para pintar óleos o cuadros maravillosos, alguien tiene talento para dirigir equipos, y eso es lo que va a hacer que la gente o que el mercado pague. ¿Cuál es la diferencia o por qué gana menos un barrendero o un cirujano cerebral o un cirujano de corazón? La especialización. Barrer lo puede hacer cualquiera, es un talento o una habilidad que no requiere gran estructuración. Sin embargo, operar un corazón o un cerebro requiere no solo muchos estudios, sino eso nos limita a una porción muy pequeña del mercado, y es un conocimiento muy especializado, que hace que esa persona pueda ganar más. Desde luego también está el tema del mercado. No es lo mismo determinado producto porque vale una carne asada de determinado precio en un mercado y porque una carne similar puede valer de manera diferente en Tulum, en donde estuvimos, ¿no? Yo creo que si saliéramos o si hubiéramos salido al pueblo a 20 minutos, un platillo similar hubiese costado quizás 50, 60, 80 pesos en el pueblo, y probablemente en el restaurante en donde estábamos, porque desde luego tiene más elaboración, estaba presentado de manera muy bonita, bueno, tendría un costo de 200 o 300 pesos. También depende no solo de la presentación, sino depende del mercado. Es decir, el mismo producto en un mercado diferente puede tener un valor diferente. Y bueno, entonces definamos qué es la inteligencia financiera: la capacidad de comprender asuntos relacionados con nuestros recursos.
Puede sonar bien, sin embargo se parece a la definición que encontrábamos en diccionarios antiguos que decían conejo, animal parecido a la liebre. Íbamos a buscar a la liebre y decía animal parecido al conejo. Entonces, para ir un poco más allá, yo pensaría o yo propondría que es el conjunto de conocimientos, herramientas, habilidades y estrategias, entre otras cosas, distinciones que nos permiten tomar mejores decisiones respecto a nuestros recursos. Conocimientos, saber, habilidades, saber hacer, herramientas, es decir, cosas que hacemos, y yo agregaría también cosas que sentimos, que pensamos respecto al dinero. En el evento en que estuvimos se habló un poco de este tema, que no es nuevo, que lo ha venido tocando Harker y algunos otros, respecto a una serie de cosas que de manera de refranes o de pensamientos mucha gente piensa respecto al dinero. Tiene dinero, algo debe haber hecho. Es mejor pobre, pero honrado. No seré rico, pero soy feliz. Una serie de creencias que a nivel mental después se construyen en procesos emocionales que hacen algunos rechazar la idea de la prosperidad. Entonces, ya estamos avanzando y vemos que son un conjunto de cosas que algunos hacen bien para que las cosas les funcionen mejor. Yo les preguntaría cómo manejamos actualmente nuestro dinero. Es algo que no se nos enseña ni en la casa ni en la escuela. Es una asignatura pendiente de las muchas que aún no tenemos en la educación. Y si hay alguien que haya recibido educación de esta forma, pues que levante la mano, pero yo creo que nadie podría afirmar que ha recibido una formación al respecto. Se dice que lo más que se nos enseña respecto al dinero es cuando algunos empezamos a trabajar y nuestros padres, ¿qué nos dicen? Cuida tu dinero, mijo, no te lo gastes todo, hazte de tus cositas, ¿no? Son cosas más o menos que todos escuchamos, pero esa es la formación más amplia que la gran mayoría de personas puede tener respecto al dinero. Pero hay un conjunto de cosas que debemos saber y hablamos de las emociones y de las creencias que en forma de refranes llegamos a tener en nuestra vida. Es muy importante plantearnos cuál es nuestra situación económica actual, ¿no? Es decir, en dónde estamos. Dicen que alguien que dice la historia, una parte de la historia de Alicia en el País de las Maravillas, cuando Alicia le pregunta al conejo, si no me equivoco, y esta pregunta, le pregunta por qué va tan aprisa, y si no me equivoco le dice que va en un sitio, y el punto de la historia es que le dice, ¿a dónde vas? Y dice Alicia, no sé. Dice, entonces cualquier camino que tomes es bueno. Si no sabemos a dónde vamos, cualquier camino es indistinto. Es muy importante saber en materia de finanzas en dónde estamos y hacia dónde nos queremos dirigir. Y para eso existen algunas de las herramientas que nos permiten saber en dónde estamos. Yo les pediría que si tienen lápiz y papel, hicieran un listado o reflexionaran si llevaran de tarea para la noche o para mañana, hacer un listado mental o físico de cuáles consideran que son sus recursos. El más valioso es el tiempo se puede convertir en conocimiento, son habilidades, ingresos fijos o variables, son inversiones, son intereses, son dividendos, es decir, todo aquello que nos sirva de materia prima para generar más recursos. ¿Hay alguna pregunta en este momento? ¿Vamos bien? Bueno, entonces tenemos que tener claramente cuáles son nuestros recursos. ¿Alguien desea opinar? Bueno, acto seguido debemos identificar con claridad cuáles son nuestros gastos, cuáles son nuestros egresos, es decir, qué es lo que tengo, qué es lo que ingreso
y también saber cuánto pago por mi renta, cuánto pago por la luz, si tengo una hipoteca, la mensualidad del coche, colegiaturas, y bueno, ya es noche, así que no nos espanta esta larga lista que no se acaba, ¿no? Entonces, es una larga lista que tenemos que identificar. Y en esto es muy importante identificar lo que son los gastos fijos con los gastos variables. ¿Cuáles pueden ser los gastos fijos? La mensualidad de un coche, de una hipoteca, la colegiatura. Pero hay algunos gastos variables y hay unos terceros que son discrecionales. ¿No? ¿Cuáles pueden ser los discrecionales? Bueno, que los hacemos depende de la decisión que tomemos, es decir, pagar la casa, pagar el coche, pagar la educación, no es algo que podamos decidir si lo hacemos o no, en virtud de que tendremos una consecuencia. Pero sí podemos decidir si o no vamos al cine, si o no nos vamos de viaje, si o no tomamos un curso, si o no compramos una ropa de marca en vez de una... es decir, si vamos sábado y domingo al cine y todos los fines de semana, en fin, hay una serie de gastos que tenemos opción de decidir si lo hacemos o no lo hacemos. En ocasiones se dice que son gastos hormiga porque nos parecen muy pequeños, desde la propina que damos y que seguramente, porque toda la forma de salir adelante, que le damos a alguien que nos echa aguas, como decimos en México, para estacionarnos. Se nos hace tarde, tenemos que comer fuera de casa y usamos parte importante de recursos en desayunar o comer diario. Para algunos probablemente no les represente un gasto significativo, pero para muchos comer y desayunar diario fuera de casa, si empezamos con las sumas, representa gastos significativos. Hace muchos años en algún curso que di con frecuencia doy este tipo de cursos en comunidades marginadas y hay personas que se preguntan a manejar mejor sus finanzas o ahorrar a las personas que no tienen muchos recursos. Yo creo que sí, y se sorprenderían con un sencillo ejemplo. Hay lugares en que no hay leche, puede haber no haber luz eléctrica, puede haber no haber muchos servicios, pero hay algo que no va a faltar y es la famosa Coca-Cola. Entonces hay mucha gente que compra pues su botella de 3 litros para desayuno y cena, ¿no? Entonces, como sabemos, la Coca-Cola tiene una sustancia, al igual que las papas y otro, porque tuve algunos alumnos en un curso que eran químicos y que trabajaban para una empresa que les proveía químicos a Coca-Cola, Sabritas y un sinfín de marcas, para que el chocolate supiera chocolate, para que la fresa supiera fresa, y hay una sustancia en particular, que se me escapa el nombre ahora, que tiene que ver con el hecho de que no puedas dar solo una. ¿Me suena? Entonces hay una serie de cosas que nos van a generar más deseo, más deseo. Pero bueno, el punto es que yo le preguntaba a esta familia, ¿cuánto cuesta una Coca-Cola de 3 litros? 25 pesos. 30 pesos, has escuchado. Entonces, bueno, 30 pesos multiplicados por 7 son 210 pesos. Si lo multiplicamos por 30 días de la semana, estamos hablando de 900 pesos, ¿me equivoco? ¿Sí estoy bien? Si 900 lo multiplicamos por 10 meses, son 9,000. Un año tiene 12 meses, entonces le estaríamos sumando 1,800. Entonces estaríamos teniendo un gasto de 10,800 pesos en puras Coca-Colas en un año. Hay familias que nunca han visto esa cantidad de dinero junta, pero que gastan 30 pesos diarios en comprarse su Coca-Cola. En algunas de estas comunidades, en alguno de esos lugares, yo les pregunto, ¿qué harías con 10,000 pesos si los tuvieras en este momento? Es estrujante porque te dicen comprar una vaca, no sé cuánto cuesta una vaca, levantar un pie de casa, en fin,
Suena a risa, pero la verdad es que es terrible porque hay gente que nunca ha visto esa cantidad de dinero junto. Y el mismo ejercicio lo podemos aplicar para otras cosas. Hay una serie de gastos que parece que son gastos hormiga, pero que yo digo en realidad son gastos elefante. Porque si tuviéramos el hábito de tener una libretita y apuntar todo, ¿cuántos de ustedes, les pido que levanten la mano o me lo hagan saber con algún ademán, han llegado a cambiar un billete de 500 pesos o de 200 y luego dicen, no sé en qué me lo gasté, no sé en qué se fue? ¿Quién le ha pasado eso? Creo que la gran mayoría, ¿no? O recibimos un pago de 1,000 pesos, 2,000, 5,000, 10,000 en cheque, ¿y en qué me lo gasté? Desde luego no se evaporó. Si nosotros tomáramos conciencia, hiciéramos una lista y apuntáramos todos esos pequeños gastos que parecen pequeños, que sumados son muy grandes, nos daríamos cuenta y tendríamos una radiografía eficaz para ser más eficientes en nuestras finanzas. Ahí tienen una primera herramienta muy valiosa, llevar un control de lo que estamos gastando. Bueno, entonces es importante saber cuáles son nuestros gastos fijos, cuáles son nuestros gastos variables y cuáles son nuestros gastos discrecionales. ¿Hay alguna duda respecto a esto? ¿No? ¿Todo bien? Levantamos la mano. Levantamos la otra. Bueno, entonces, para no dormirnos. Después de esto sería reflexionar cuál es nuestro patrimonio. ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí? No, solo estaba levantando la mano. ¿Cuál es nuestro patrimonio? La operación es sencilla. Restemos de nuestros recursos o de nuestros ingresos nuestros egresos, ¿no? Hay gente que dice, en mi patrimonio está una casa y un coche. Sí, pero tendríamos que descontar si es que el coche se está pagando, porque en todo caso el coche pertenece a la concesionaria o pertenece a la afianzadora o a la financiera, y es probable que algunos no sean dueños más que el 10 o 20 o 30% de ese coche, que por cierto día a día se está devaluando. Lo mismo sucede en las casas. Entonces tenemos que hacer un balance y un inventario real de lo que ingresamos con lo que debemos. Y bueno, un ejemplo de cómo se conforma el patrimonio es con bienes inmuebles como son las casas, de otro tipo de bienes como son los coches. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Todo bien? ¿Cómo andamos de tiempo? Ya son 10:30. Yo creo que pues en virtud de que empezamos tarde y no quiero abusar de su tiempo, yo lo dejaría hasta aquí, si te parece bien, Adrián, sobre la importancia de definir con claridad lo que son nuestros ingresos, nuestros egresos, para tener una adecuada planeación financiera que en otra ocasión puede ser motivo, después de que pasen algunos a hablarnos de las cosas que saben. Y para finalizar, yo les quisiera leer algunas frases que dicen que el que no sabe a dónde ir no llega a ningún sitio. El que no sabe dónde ir, cualquier destino le es bueno. Otra que dice: el hombre más lento que no pierde de vista el fin va siempre más veloz que el que va sin perseguir un punto fijo. ¿Qué significa esto? Que en materia de finanzas, si no tenemos objetivos claros, es muy probable que nos perdamos. Ejemplos de objetivos claros: pagar una hipoteca, comprar una casa, tener un negocio, 2 negocios, juntar 10,000 pesos, 100,000 pesos, 1,000,000 de pesos u otras cantidades. Así que, pues no sé si tengan preguntas a este respecto. Este es solo un acercamiento a este tema de la inteligencia financiera, que consiste en una serie de conocimientos que nos permiten tomar mejores decisiones.
se habla de inteligencias múltiples. Hace unas 3 décadas, más o menos en los 80, si no me equivoco, Howard Gardner propone la teoría de las inteligencias múltiples, que la inteligencia no es algo único, sino es una serie de capacidades que nos permiten interactuar socialmente, la inteligencia social, que nos permiten gestionar nuestras emociones, la inteligencia emocional, que nos permiten calcular dimensiones, capacidades y distancias, la inteligencia lógico-matemática, y habla de algunas otras inteligencias. En ese entonces no se habla de la inteligencia financiera, pero una persona que es exitosa debería o debe buscar desarrollar distintos tipos de inteligencia, la social, la emocional, la financiera, entre algunas otras. Entonces, pues esto es una primera aproximación al tema, que consiste en que va más allá, inclusive de rollos como estos del secreto, que sí es muy importante desear y decretar y todo, pero también es muy importante desarrollar una serie de herramientas, de conocimientos, identificar pensamientos y emociones erróneas, pero también es una serie de cuestiones que tenemos que estar conscientes para afinar en el tema de la prosperidad, que a veces se escucha en abstracto. Escuchamos con Jürgen acertadas afirmaciones o visiones, en el sentido que no solo se trata de aumentar la cuenta del banco, sino de la riqueza que tenemos en nuestra vida. Yo conozco mucha gente que se afana y que tiene cuentas grandes del banco, pero que ha pasado toda su vida trabajando y no tiene salud o edad para disfrutar de sus bienes. Entonces, bueno, esto es un tema bien interesante y bien complejo. Yo lo dejaría hasta ahí. No sé si tienen alguna pregunta, comentario, y cedo el uso del micrófono a Adrián para ver si hay alguna pregunta o comentario que puedan enriquecernos a algunos de ustedes. Bueno, nada más un comentario con relación a tu tema. Nosotros, bueno, en mi caso, me gusta mucho manejar Excel para llevar el control de todas las finanzas. Y si quieres, después les puedo enseñar de forma muy sencilla cómo llevar el control de gastos en Excel. Y van a ver que se van a sorprender mucho de que nos vamos a dar cuenta en qué gastamos más. ¿Qué les parece la idea? Totalmente. Yo también tengo por ahí algunos formatos, pero pues nos encantaría que nos compartieras ese, porque sí son cosas que logramos sorprendernos cuando las plasmamos, cuando llevamos todo al oído o a la mente. No hay como apuntar. Yo creo que en muchas de esas tienditas de antaño, y hay mucha gente que tiene esa costumbre de apuntar. Hoy las grandes empresas se manejan en computadoras y con inventarios, y deberíamos de hacer eso en las finanzas de nuestras personas o de nuestras familias. Y se me hace bien interesante que nos compartas esos formatos, Adrián. Sí, claro que sí. Van a ver que inclusive con su teléfono pueden llevar el control de todos sus gastos. Sí, hay apps, sí. El chiste es que no se nos pase un solo día, porque en la medida en que un médico tiene un acertado diagnóstico en nuestras finanzas, en la medida que tenemos esa radiografía de cómo estamos comportándonos financieramente, estamos en posibilidad de tomar mejores decisiones, ¿no? Es decir, estoy gastando más en tal, estoy perdiendo de vista lo esencial. Yo estoy seguro que ustedes no, pero hay muchas personas que primero usan sus recursos en una serie de cosas, y a la hora de pagar cosas que son esenciales, insustituibles, pues se encuentran en problemas. Yo creo que la cultura mexicana y la latina es una de las poco afortunadas. Seguramente ustedes han visto espectaculares, y probablemente también en otros países, que dicen: ¿quieres salir de vacaciones? No te preocupes, la casa de empeño o la caja fulano de tal te apoya para que te vayas de vacaciones. Vas a iniciar a clases y no tienes para los útiles escolares, si sacas un préstamo, hasta la mochila te damos. Es decir, estamos acostumbrados en una cultura en que no hay responsabilidad, no hay planeación, no hay previsión.
No sé si hay alguna otra pregunta, comentario. ¿Está bien? O todo se entendió o no se entendió nada cuando nadie pregunta. Dice uno, y de repente dice alguien, es que no tenías bien conectado tu micrófono. Espero que no sea el caso, ¿no? Yo creo que sí se entendió todo bien. Ok. Fue el primero, el formato requiere una gran disposición y un gran interés como lo hay. No es lo mismo en vivo, que nos permite muchas cosas. No es una hora fácil, pero bueno, yo sé que todos a lo largo del día tenemos actividades y les ofrezco nuevamente una disculpa por los problemas técnicos que tuvimos. Y bueno, para el segundo lo haremos mejor. Y gracias a todos ustedes por la paciencia de escucharme, a mis 4 radioescuchas. No, creo que son más. No todos tienen, es broma. Así había un periodista que siempre decía, saludos a mis 4 lectores. No sé si alguien quiere comentar algo más. Si hay alguna otra pregunta. Pues encantado, Julieta nos dice, acá en México son las 10:30, así es. Julieta nos dice gracias por ser el primero. Aplausos, muchas gracias. En Colombia, ¿verdad? En Arizona estás, Linda, a Puebla. En Arizona son las 8:35. Es buena hora, todavía hay tiempo. ¿Alguien más? Veo a nuestros amigos. ¿Cómo sigue esa rodilla y esa pierna? Muy bien, muy bien. ¿Sí? Listos para la próxima. Qué bueno, qué bueno. Estamos ya en recuperación casi al 80%. Muy bien, gracias. Qué padre. No sé si hay alguna otra pregunta, Adrián. ¿No? Igual me da mucho gusto verte, Benja, y que estés con nosotros. Voy a tratar de compartir la liga del video para que lo puedan